Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a Fórmula Inmobiliaria, un espacio ideal diseñado para ti. Mi nombre es Lisette del Valle y estoy muy contenta de transmitir este sábado 9 de noviembre del 2019. Son las 10 de la mañana con 1 minuto y estamos aquí ya en cabina transmitiendo en vivo desde esta hermosa ciudad de Querétaro. Un sábado muy tranquilo, se ve que va a ser calorcito por un tiempo. Y pues ya estamos a principios de noviembre, ya pasó el Día de Muertos, ya pasó estas celebraciones de estos puentes. Bueno, claro que viene la próxima semana el puente del 20 de noviembre, pero pues ahora sí ya huele a Navidad. Ya estamos a nada de que termine este año y pues no hay que dejar de tener la mejor actitud, no hay que dejar de pensar en todos los proyectos y todo lo que tenemos ganas de hacer para el próximo año. Yo les recomiendo que si no cumplieron sus deseos y eso, tampoco se estresen, siempre hay tiempo. Hoy es un buen día para empezar a hacer lo de hoy y prepararte para el día de mañana o para todos los días. La verdad es que tenemos la oportunidad de volver a vivir, tenemos la oportunidad de sonreír y hazlo. No nos queda más que tener una buena actitud y tener las ganas de salir adelante. Este es un programa en donde vamos a ver muchas cosas. Te voy a platicar de los proyectos arquitectónicos, los diferentes tipos de proyectos arquitectónicos, los permisos que se deben de sacar para construir. También va a estar aquí en cabina Cecilia Nieto de Grupo SPH, que nos va a dar toda la información de esta opción de invertir en naves industriales. La verdad es que está muy interesante. De hecho, ya está aquí en cabina. Y ahorita vamos a entrar a platicar con ella y vamos a tener muchas cosas más interesantes para que no te despegues de este programa de Fórmula Inmobiliaria. Y doy paso con Cecilia. Gracias, Ceci, de estar nuevamente aquí conmigo. ¿Cómo estás? Hola, Lisette, muchas gracias. Muy bien, ¿y tú? Muy bien, gracias. Muy contenta de que nos visiten nuevamente, porque me gusta mucho darles a las personas unas maneras diferentes de invertir. La gente está muy acostumbrada a casas, departamentos, terrenos, y esto de naves industriales me encanta, pero platícanos primero, ¿qué es Grupo SPH? Mira, nosotros somos una desarrolladora ya con más de 12 años en el mercado. Nosotros nos encargamos de construir, vender, rentar y administrar naves industriales. Uh-huh. Es decir, nos encargamos de todo el paquete completo, ¿sí? Grupo SPH tiene 4 parques ya operando, 2 en desarrollo y 1 en planeación. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos constante crecimiento en Querétaro y por lo tanto te aseguramos tu inversión. Oye, está súper interesante porque además esto de que te aseguren la inversión no es fácil. No. ¿Quién te asegura la inversión, no? O sea, pues es bien fácil decir, te aseguramos la inversión, pero ¿cómo lo hacen? Mira, en base a nuestra experiencia sabemos perfectamente qué es lo que requiere la industria, ¿sí? Y por lo tanto nosotros te podemos garantizar la renta. De esta manera tu inversión está segura. Es decir, tenemos todo un programa bastante amplio de diferentes tipos de inversiones, es decir, diferentes opciones de financiamiento para que tu inversión esté segura. Te damos hasta un 11% de rendimiento para que de esa manera tengas una muy buena inversión en tu bien raíz. Oye, pues la verdad es que es muy interesante, me encanta que me platiques, quisiera yo, pues de hecho para eso vienes a darnos toda esta información. Me quiero ampliar un poquito más de todo lo que ustedes son, de todas las amenidades, de las opciones, como tú dices, que tienen de financiamiento y de todo lo que ustedes hacen, las ventajas, porque eso es algo que quiero que la gente sepa, todas las ventajas que es invertir y adquirir una nave industrial en comparación de una casa. Pero me tengo que ir a un corte comercial y regreso ahorita y me platicas. Claro que sí. Vamos a pausa y regresamos. Ven a Depel Spa y presume tu piel. Depilación definitiva sin dolor con luz pulsada, cavitación, radiofrecuencia, lifting. Haz tu cita al 442-771-6251. Encuéntranos en Facebook o Instagram como Depel Spa. 442-771-6251. Pues estamos de regreso aquí en Fórmula Inmobiliaria, 10 de la mañana con 10 minutos. Les doy el teléfono en cabina, es el 3-400-500 o el teléfono del WhatsApp 442
648-5450 para que nos llamen y se comuniquen con nosotros para ver qué es lo que ustedes quieren saber, si quieren comentarnos algo, si quieren sugerirnos algún tema o alguna pregunta que le quieran hacer aquí a Ceci. Con muchísimo gusto estamos abriendo la conversación para todos ustedes porque yo sé que es importante su opinión. Seguimos platicando con Ceci de Grupo SPH y nos estás diciendo que, bueno, hay mucho que platicar. Una de las cosas que a mí me interesa mucho saber es ¿por qué invertir en naves industriales? ¿Cuál es la diferencia entre invertir con ustedes o invertir en una casa o en un departamento? Sí, mira, te voy a comentar. Por ejemplo, cuando inviertes en una casa o un departamento, el primer problema es rentarlos, ¿no? Claro. Es de que encuentras al cliente, al inquilino ideal, porque la verdad es muy difícil encontrar un buen inquilino para una casa o un departamento. Después tienes que considerar de que el inquilino normalmente te dura 1 año y después se cambian. Hay mucha rotación en casas y departamentos. Posteriormente, cuando se sale, tienes que invertir en pintura, mantenimiento, ahora sí, todo lo que te dejaron mal, ¿no? Desde la campana de la cocina que te la dejaron toda encochambrada porque nunca la limpiaron y la tienes que cambiar. Obviamente el depósito pues ya no te alcanzó para hacer todas esas reparaciones. A diferencia en una nave industrial, los inquilinos que nosotros buscamos, el Grupo SPH, son inquilinos AAA. Buscamos empresas sólidas que realmente no nada más se quedan 1 año. La mayoría de nuestros inquilinos se quedan por más de 5 años. Oye, a ver, te voy a interrumpir un poquito, Ceci, porque dices, nosotros buscamos. ¿Qué ustedes buscan al inquilino? O sea, yo compro una nave industrial con ustedes y ustedes aparte me buscan el inquilino. Así es, nosotros te podemos administrar tu nave para que de esa manera no tengas que hacer absolutamente nada y no te preocupes por nada. Oye, pues eso todavía tiene un plus, porque normalmente cuando tú compras una casa o un departamento, pues la compras y tú tienes que, obviamente, pues lo ideal que siempre digo yo en este programa, pues contratar un asesor inmobiliario y ellos se encargan de hacerlo, pero ustedes ya viene incluido o sea, yo te compro a ti y casi me estás diciendo, a partir de esta fecha que yo te entrego, ya te entrego con inquilino. Así es, tenemos ese plan donde tiene la renta asegurada por 1 año, es decir, en el momento que nosotros te entregamos la nave, tú empiezas a recibir la renta y te despreocupas. ¡Uy, wow! O sea, ustedes se hacen cargo ya de plano. Así es. ¿Por qué por 1 año? ¿Ustedes es su límite de 1 año en lo que encuentran al inquilino o...? No, mira, normalmente tardamos en rentar una nave aproximadamente 3 meses. La realidad es que tenemos un equipo bastante amplio a nivel nacional. Tenemos más de 300 inmobiliarias y asesores, los cuales nos ayudan a poder lograr esto. Uh-huh. Y al poder, nosotros te decimos 1 año, ¿por qué? Porque la industria ya se queda. Es muy difícil que una industria se esté moviendo. Sí. ¿Por qué? Porque invierte en estarse camiones. Exactamente, toda la infraestructura, la mano de obra ya la tienen ahí. Entonces, el moverse de ese lugar ya es muy complicado para ellos. Por lo tanto, lo que normalmente pasa es que nuestros mismos clientes nos piden más metraje y pues bueno, nosotros les ofrecemos nuestros mismos conjuntos, nuestras naves, para que de esa manera ellos se puedan ampliar. Ah, bueno, claro, entonces está muy interesante, está todo el kit completo porque tú inviertes en una nave industrial y además pues ya te lo dan con una renta. Oye, pero como todo, pues obviamente tiene un costo y demás. ¿Hay alguna manera también entran los financiamientos, también entra esta parte de, como en las casas, hipoteca y todo eso? ¿Tú también puedes hacer lo mismo o funciona de diferente manera? Tenemos diferentes opciones de financiamientos y trajes a la medida para los clientes. Por ejemplo, tenemos financiamientos por medio de una financiera, trabajamos con 2 bancos y adicional tenemos nuestros financiamientos propios. La verdad es que tomamos mucho en cuenta al cliente y les podemos hacer un traje a la medida de acuerdo a sus necesidades. Ah, bueno, pues eso está todavía muy interesante, porque entonces quiere decir que sí puedes tomar un financiamiento en dado caso de que no tengas pues la liquidez, que normalmente muchas personas, aunque tengan la liquidez, prefieren irlo pagando año con año para que puedan tener un poquito más de colchón y se siga, bueno, pues ya eso es de finanzas, ¿no? Pero qué bueno que lo pueden hacer. Oye, y dime. Aparte te voy a comentar, normalmente cuando uno piensa en una nave industrial, piensas que, bueno, te vas a gastar millones, ¿no? Pero nosotros tenemos naves industriales desde 2,5 millones, donde puedes dar ahorita, se cuenta, 1 millón
e ir pagando a plazos hasta que se te entregue tu nave. La verdad es que es bastante atractivo y son muchas opciones de financiamiento. Tú piensas normalmente que dices, ay, pues mejor compro una casa porque es más barata, pero hoy en día en cuanto a un departamento o una casa que te deja un buen retorno, pues eso. Y buen retorno entre comillas. Así es. En cambio aquí puedes comprar una nave de 2.5 millones que te deja una renta de aproximadamente arriba de 15,000 pesos. Ah, no, pues está súper bien. Haces la equivalencia y sale perfectamente bien los números. Oye, y los prediales también son carísimos. Bueno, en Querétaro es muy caro el predial, pero también, ¿no? O sea, sí hay que considerar esa parte anual, ¿no? Así es, digo, sí es un precio, es un poco más elevado que una casa, no pero sabía. no es tan elevado. Ok. ¿Sí? Digo, están dentro es muy similar a los locales comerciales y todo el área comercial. Oye, y cuéntanos, por ejemplo, estos naves industriales que están ustedes desarrollando y vendiendo, ¿en dónde están? ¿Cómo son? ¿Qué tipo de industria es la que están ahí? Porque tiene mucho también que ver eso, ¿no? Están enfocados a industria media ligera. Todos nuestros parques tienen ese uso de suelo, por lo tanto, tenemos un amplio abanico para varias empresas, ¿no? Uh-huh. Otra cosa es que estamos en los puntos estratégicos de Querétaro. Tenemos 4 ya operando, 3 están en el Bernardo Quintana y 1 está en el Parque TLC, que es a la salida del aeropuerto. Tenemos otro que está en construcción y ya se empiezan a entregar el próximo año las naves. Ese está pasando la salida del aeropuerto, a la salida a México. La verdad es un punto súper estratégico. Muy. Y tenemos otro que está en preventa, que es Acupar 2. Ese está a la salida a San Luis Potosí. Oye, pues está súper interesante. Y bueno, pues, ¿otros beneficios que puedan ofrecer ustedes? De las cosas adicionales que tienen nuestros conjuntos, a diferencia de muchos otros, bueno, una de las cuestiones es la administración, la otra son las ubicaciones estratégicas y también los servicios que vamos a tener. Es decir, nosotros en nuestros parques vamos a tener guardería, gimnasio, área de descanso, farmacia. ¿De verdad? Así es. Todo esto va a asegurar la mano de obra, que la gente se quede ahí. Adicional, nuestros parques están muy cercanos a poblados, los cuales también te garantizan la mano de obra. Es decir, la gente no se tiene que trasladar mucho, ¿no? ¿Sí? ¿Qué pasa esto para los inversionistas? Bueno, van a decir, ¿y esto para mí? ¿A mí qué me sirve, no? Claro. Bueno, a ellos les sirve para que el inquilino, o sea, su inversión, esté segura. Es decir, las empresas no se cambien y también estén constantemente buscando nuestros parques. Claro. Te voy a comentar que nosotros tenemos una rentabilidad del 98%. Normalmente nuestros parques están al 100%, eso lo cual también nos avala mucho. Ayuda mucho, claro. Exacto, porque bueno, quiere decir que nosotros estamos enfocados precisamente a tener una buena rentabilidad. Ok. Oye, Ceci, bueno, pues está súper interesante. ¿Algún teléfono, una página en Facebook o algo que ustedes me puedan ofrecer para toda la gente? Claro que sí, nuestro teléfono es 241-9420. Ajá. La página nos pueden encontrar como Grupo SPH y la página web es www.sph.state. Oye, pues está muy bien. ¿Y de qué hora a qué hora pueden estar? Nos pueden hablar a cualquier horario. Tenemos quien les pueda recibir el recado en dado caso que no contesten. Y nosotros los atendemos inmediatamente. ¿Y pueden llegar a algún lado o es mejor hacer una cita, verdad? Mira, es mejor que nos hagan una cita para poderlos atender a cada quien como se merece, ¿no? Darles una buena atención. Claro. Así es. Oye, Ceci, pues yo te agradezco mucho que estés aquí en este programa. Y pues algo más que quieras comentar. Sí, a todos los que nos escucharon el día de hoy y estén interesados en adquirir una nave industrial, en invertir con nosotros, tenemos 6 meses de administración completamente gratis. Qué padre. La verdad vale la pena, pues que de esa manera pues tu inversión queda segura. Pues muchísimas gracias, Ceci, te agradezco mucho. Yo me voy a un corte comercial, regreso con más aquí en Fórmula Inmobiliaria. Descubrir lugares increíbles es una experiencia única. Conocer culturas y gente nueva aumenta tu felicidad. Por eso yo viajo con Viaje, mi agencia de viajes de confianza. Entra a agenciadeviajesqro.com o llama al 299-3387. Diaria, estoy muy contenta de seguir con ustedes. Son las 10 de la mañana con 24 minutos de este sábado 9 de noviembre del 2019.
Y bueno, pues como yo les dije a principios del programa, pues tenemos mucha información que darles. Les dejo el teléfono en cabina, es el 3-400-500 y el número del WhatsApp 4426-485450. Y pues vamos a estar aquí transmitiendo. Yo estoy en la cabina de Radio Fórmula y les estaba platicando al principio del programa que hay proyectos de construcción, que existen diferentes tipos de proyectos de construcción. Un proyecto es el clásico, el cliente compra un terreno, contrata un arquitecto y se inicia la construcción con pues recursos propios y se realiza el proyecto, ¿no? Normalmente es así como funciona, es lo clásico que todo mundo escuchamos. Otro es el proyecto en preventa, comprar un proyecto ya establecido, que esto se da muchísimo aquí a nivel Querétaro y el Bajío, que hay muchísima obra, se compra ya todo un proyecto establecido. Puedes escoger normalmente nada más el modelo de casa, que es lo más común, porque hay normalmente estos desarrolladores lo que hacen es ver los diferentes tipos de proyectos de casas que quieren, más chicas, más grandes, con 3 recámaras, 2 recámaras diferentes. Otros proyectos también en preventa son los que puedes con un catálogo escoger los acabados, algunas modificaciones muy sencillas, algo que no es estructural, que no puedes cambiar la estructura. Esos son como que los proyectos en preventa. Pero existe un nuevo proyecto que yo les quiero comentar aquí a todos ustedes, que existe un proyecto innovador que se trata de contratas una inmobiliaria que tenga esta opción de innovadora, que consiste en financiar el proyecto desde la compra del terreno. Ellos se encargan de comprar el terreno, los permisos de construcción, el diseño de la obra, gastos arquitectónicos, planos, todo, financiado todo esto por un inversionista, pero el proyecto tú lo eliges. Tú decides cómo quieres tu casa, qué quieres esa casa de tus sueños que siempre quisiste construir. Esa persona o este modelo de innovador, bueno, pues todo lo escoges tú de una manera a tu gusto. Obviamente hay pláticas anteriores para ver cómo es y en el cual se podrá ejercer. Obviamente tú puedes sacar también un crédito bancario para ya la compra final, ¿no? Entonces, en lugar de que, porque normalmente cuando los bancos no te pueden prestar en proyectos, ¿no? O sea, desde el terreno, eso sí te pueden prestar para comprar un terreno, sí te pueden prestar para comprar una casa. Para la construcción de la casa es muy difícil que encuentres un banco que te preste, voy a construir mi casa y necesito, esos son préstamos personales. Sí hay préstamos personales que te prestan para que tú construyas esa casa o construyas lo que tú necesites, pero no son de hipoteca, sino son préstamos personales. Entonces, esta es una opción en donde es un inversionista que hace todo este proceso, claro, con una inmobiliaria, no es como que pues me prestó fulanito, es mi inversionista, no, es todo una empresa. El proyecto se elige, lo eliges tú con el cliente, puedes escoger el tipo de casa que quieras, desde el terreno. A mí me gusta este lugar. Claro que hay inmobiliarias que ya tienen lugares preestablecidos, lugares que ya los puedes empezar que ya trabajan muy bien o en ciertas zonas, todo eso. Tienes que acercarte con todas esas personas o esa inmobiliaria para ver si tú la quieres en la zona sur o en la zona centro o más hacia el oriente o donde tú quieras, lo puedes realizar. Entonces, te financian el proyecto y tú, en el momento en que ya está listo para que tú ya la habites, ya entonces te dice toda esta constructora inmobiliaria, te dice, oye, ya va a estar tu casa, necesitas ya sacar tu crédito bancario o tu crédito con la institución que tú quieras para que puedas ya hacer la compra. Claro que todo esto se hace desde el principio. ¿Qué es desde el principio? Bueno, pues te sientas y dices, bueno, es un terreno de tantos metros cuadrados, la construcción también es de tantos metros cuadrados y todo el proyecto desde la compra del terreno hasta que te lo entrego te va a costar tanto.
En base a eso, pues tú dices sí, no, esto, lo otro, te enseñan los acabados, te enseñan todos antes de empezar a construir. Obviamente son todos los procesos que ya te he platicado aquí en Fórmula Inmobiliaria de todo lo que se tiene que hacer para que tú puedas pues desarrollar todos estos tipos de proyectos, ¿no? Entonces, esa es una manera muy nuevo e innovador de comprar. ¿Cuál es la diferencia de este nuevo modelo con lo que hay en el mercado? Bueno, pues número uno y la más importante es que tú puedes escoger tu proyecto, tú puedes escoger tu diseño, lo que tú quieras. Mucho tiene que ver si escogiste en un condominio. Obviamente las reglas de construcción de cada condominio son diferentes, te tienes que acatar a ese tipo de reglas de construcción, pero es escoger el proyecto desde el inicio, la calidad y variedad de los materiales, que eso también tiene mucho que ver, si tú quieres un piso en especial o quieres unas mezcladoras también muy especiales o muy a tu gusto, es algo que lo puedes hacer. No es un proyecto estandarizado como las constructoras o los grandes desarrolladores que ya tienen pues todo muy estructurado, ya tienen, lo mandan pues ahora sí que por lote, ¿no? Entonces, esta es la gran diferencia que tú puedes escoger y lo puedes realizar desde una manera si tú no tienes el dinero para invertir. Hay muchas personas que ya tienen su terreno y que quieren construir, bueno, pues todas estas personas también, pero no tienes el crédito o no tienes el dinero y lo que quieres sacar es un crédito hipotecario, bueno, pues también te lo pueden financiar, ¿no? Desde ese punto de vista. Entonces, la verdad es que está muy interesante. Es un proyecto diferente, es innovador, que ya te puedes acercar con varias constructoras inmobiliarias que te pueden hacer te pueden dar ese servicio, ¿no? Entonces, y te tienes que, acuérdense, ir con asesores calificados y certificados. Ahora, si tú quieres saber qué trámites se necesitan para poder construir, la verdad es que sí es un proceso. Son mucha documentación, son requisitos importantes. El trámite puede realizarse pues mediante físico o digital. La verdad es que tienes que ir porque te tienen que sellar todo eso. Te tienes que presentar con las copias de los documentos completamente legibles de una manera ordenada, porque además te lo piden así que primero va tal documento, después tal documento. Y bueno, pues primero tienes que llenar la solicitud. ¿Qué vas a hacer? Bueno, voy a construir. Para que te den la licencia de construcción, tienes que llenar una solicitud. Tienes que tener las escrituras o constancia notarial con las medidas y las colindancias del terreno. O sea, ese terreno, para que tú puedas construir, necesita ser tu terreno. Entonces tienes que demostrar que en ese terreno te van a construir el arquitecto. Entonces, tienes que tener si eres una empresa, el acta constitutivo o el poder notarial quien firma. La protocolización de acta de asamblea de condominios. Si es en un condominio, tiene que darte la mesa directiva de ese condominio, el aval, que es un terreno que no se debe, que no hay problemas, que ya el proyecto que tú vas a hacer coincide con las reglas de construcción del terreno. Entonces te tiene que dar una cartita, ¿no? La mesa directiva. Después tienes que tener obviamente agua potable, tienes que tener servicios sanitarios, todo eso. El lugar donde cuando compraste ese terreno o si lo vas a comprar te lo tienen que dar. Y después, bueno, te van a dar ellos una bitácora. El dictamen de uso de suelo también es muy importante porque hay lugares donde solo puedes es casa habitación y solo puedes construir casa habitación, no puedes tener un localito, voy a construir un localito afuera, no se puede. El director responsable de la obra, que es el DRO, tienes que mandar los datos, su INE, todos sus datos, su cédula profesional y decir que es DRO. No cualquier arquitecto es un DRO, no puede firmar. No cualquier arquitecto puede firmar en la responsiva de la obra. Y bueno, pues obviamente los corresponsables de seguridad estructural, diseño urbano, arquitectónico y todo lo que es instalaciones. Autorización, bueno, ya dije de autorización del condominio, una carta
Si tú ya empezaste la construcción y quieres seguir, y se te fue el DRO, o lo quieres cambiar porque no te gusta, entonces tienes que presentar la carta de denuncia del DRO anterior en caso de que quieras cambiarlo. Y bueno, pues también mucho tiene que ver el estudio de impacto ambiental. Tienes que hacer un estudio de impacto ambiental y te lo tienen que también autorizar de que sí puedes construir ahí. Entonces, obviamente tienes que hacer todo. El proyecto arquitectónico lo tienes que mandar absolutamente ya bien realizado. Para eso, obviamente, lo va a hacer tu arquitecto, en donde tienes que tener todo desde la estructura, qué muros cargan, contra qué colinda cada una de tu terreno, si colinda contra otra casa, si colinda contra un terreno o contra una vialidad. Todo eso tienes que mandarlo. El proyecto arquitectónico, el proyecto estructural, las especificaciones estructurales, que es eso, por ejemplo, el condominio te da ciertas especificaciones. Hay condominios que te dicen que tienen que tener trampa de aceite, otros que tienen que tener forzosamente pues no sé, una cisterna, así, dependiendo de las reglas de construcción de cada condominio o del lugar donde lo vayas a hacer, todo tiene una regla de construcción, lo tienes que presentar. Obviamente, pues los pagos que tienes que hacer, incluyendo el pago del impuesto del predial, tiene que estar vigente, sí o sí. No puedes construir, no puedes hacer nada o vender o algo si no está el predial pagado del año en el que lo vas a hacer. Y bueno, pues obviamente indicaciones para presentar los planos de los proyectos. El proyecto arquitectónico que tienes que presentar al municipio, todo esto lo haces en el municipio en donde vas a construir. Si tu municipio está en Querétaro, en el de Querétaro, o en el de San Juan, o en el Corregidor, donde sea, lo tienes que presentar en el municipio. Normalmente te piden a escala de 1:100 o 1:50, dependiendo de lo que sea, si es fachada, si es techo o si es ya la casa, ¿no? Obviamente tienes que presentar todo eso. Además, tienes que doblarlo de cierta manera que así te lo reciben. No puedes llevar ahí tus planos todos lados o hechos rollitos, no. Tienes que presentarlos también, pues como hoy en día doblan los arquitectos los planos. Eso el arquitecto te lo va a hacer, eso ya es natural para ellos, ¿no? Cortes y fachadas, las plantas de azotea, si vas a poner ventilación, por ejemplo, indicando el sentido y porcentaje de la pendiente que baja, por ejemplo, del agua pluvial, ductos de ventilación, si vas a poner domos, y bueno, pues tienes que hacer un croquis de localización con las dimensiones que son legibles y de acuerdo a las escrituras que tú estás incluyendo del terreno. El proyecto de instalación hidráulica y sanitaria, eso es también importantísimo. Todo eso lo tienes que dar, el corte sanitario isométrico de la instalación hidráulica con especificaciones. Normalmente uno compra ya el terreno pues ya urbanizado. Entonces cuando tú compras el terreno, ahí también te tienen que dar hasta dónde viene, por ejemplo, lo de la luz, y tú ya tu caja de luz, y de ahí ya sacas todo lo que va a ser la instalación de luz para tu casa o departamento. Bueno, más bien para tu casa o para tu local o para lo que tú quieras hacer. Y de ahí también donde viene todo lo que es aguas negras, donde viene todo eso, ya hasta donde urbanizan, ya de tu terreno, pues ya tienes que sacar todo lo demás, todo el proyecto sanitario o la instalación hidráulica o de eléctrica, ¿no? La planta de cimentación, los entrepisos, si vas a hacer de 2 pisos, cómo lo vas a hacer, con qué materiales, todo eso. O sea, no es una cosa sencilla construir. Todo esto te estoy hablando de los permisos, no te estoy hablando de material. Todo esto, obviamente, hay gente que me dice, bueno, es que nada más dices de permisos. Son muchísimos permisos como te lo estoy poniendo aquí, y no es que sean muchos trámites. Todo esto lo llevas por única vez al municipio que te corresponde, ahí mismo te dicen cuánto cuesta, y luego ya nada más llegas por tu licencia de construcción, en donde la tienes que tener vigente para que si llegan a inspeccionar, tiene que ser
pues el número de licencia que te dieron, las bitácoras las tienes que ir llenando porque te las van a revisar, no te pueden pues aprobar la obra si no enseñas tu bitácora. Y bueno, el proyecto deberá ser puesto con ejes, a escala, sin alteraciones, firmado por el propietario o la propietaria, por el DRO, que es el director responsable de la obra, y así, ¿no? Entonces, cuando se cuenta con un dictamen de uso de suelo, esto es, por ejemplo, para los predios de uso comercial o de servicios o en la industria, o si vas a hacer algo como plurifamiliar, dar cumplimiento a las condiciones, los requisitos del dictamen de uso de suelo previo a la solicitud de la licencia de construcción. Esto debería de presentarse como evidencia. Tienes que llevar eso sí o sí para que tú lo puedas realizar sin ningún problema, ¿no? Entonces, hay ciertos criterios de resolución, por ejemplo, cuando existe construcción dentro del predio y se requiere realizar cualquiera de modalidades o se debe de revisar, por ejemplo, la obra existente, se tiene que contar también con una licencia de construcción y la terminación de obra. Esto es importantísima, la terminación de obra. Hay muchas personas que ya viven en la casa y que ya tienen sus escritores. Si no tienes la terminación de obra, ¿cuál es la terminación de obra? Tú vas al municipio, normalmente no vas tú, normalmente va ya toda la gente que dentro de ese proyecto o el arquitecto, eso es uno de los trámites o quien te esté llevando los trámites, quien pidió los permisos, tiene que ir a decirle al municipio, ya terminé de construir, ya está la construcción en base a todo lo que tú dijiste, los proyectos y todo eso. Entonces, te voy a seguir platicando de este tema y de otros temas más, pero mientras me voy a un corte comercial y regreso con más. Sigo transmitiendo en vivo desde la cabina de Radio Fórmula Querétaro, aquí en tu programa de Fórmula Inmobiliaria. Sábado 9 de noviembre del 2019 a las 10:46 de la mañana, sigo aquí y te estoy platicando acerca de el proceso de construcción de todos los permisos que necesitas tener para poder, pues la verdad, hacer todo lo que es construir. Estos son los procesos, ya te dije, bueno, pues la verdad es que son varias cosas que necesitamos hacer, los criterios de resolución. Te estaba contando de la terminación de obra. Esto es muy importante porque verdaderamente si tú no terminas la obra, si tú no le dices a tu municipio que ya terminaste de construir, pues el municipio se queda con la idea de que sigue siendo un terreno. Y entonces todo se te va a cobrar, pues el predial y todo se te va a cobrar como terreno y no como casa. Entonces, a la hora que quieras vender, no vas a poder vender una casa porque el municipio te tiene que decir que pues no has terminado la obra. Entonces, es importante que vayas y digas, terminamos la obra y vea el municipio con el proyecto que tú hiciste arquitectónico, que tú diste al municipio y van las personas con el plano y van viendo que efectivamente lo que le dijiste al municipio coincide con la casa que ya está realizada o ya está terminada. Y en ese momento ya te dan el sello o te dan tu carta de terminación de obra y esto hace que por supuesto sea una casa ya terminada. Entonces, al siguiente año, al siguiente predial, lo que va a hacer es que ya te va a llegar tu predial pues es un terreno de tantos metros cuadrados y de construcción, pues lo que hayas dicho en ese momento, son tantos metros de construcción y ya puedes hacer todo,
puedes vender la casa, puedes rentarla, puedes hacer uso de tu casa como tú quieras, en el aspecto de, pues si es casa habitación, obviamente, no puedes rentarlo para comercio porque es casa habitación, entonces ya lo puedes hacer, pero esto es muy importante porque la gente dice, ya se emociona, ya tengo mi casa, entra a vivir, la vive y resulta que no tiene su terminación de obra y ya pasan los años y se les olvida este tema. Es muy importante hacerlo y que lo tomen en cuenta porque normalmente todo esto viene con los trámites desde que inicias tu proceso de construcción. La persona que va a hacer todos estos trámites ya sabe que también tiene que hacer el último. Te hacen una cita, sacas una cita para que lo puedas hacer. Entonces, bueno, así es esta manera. Estos son los trámites, tienes que llenar la solicitud, pero si tú te acercas a tu municipio de donde quieres construir, ahí te dan perfectamente todos los requisitos y toda la solicitud en donde te dicen específicamente qué es lo que tienes que hacer y cómo lo tienes que hacer, los papeles que tienes que llevar en original y copia, o solamente original o solo copia, y todo lo demás. Ellos te dan una muy buena atención para que lo puedas realizar de la mejor manera. Entonces, hablábamos también de que todo esto lo puedes hacer con una hipoteca. Bueno, les recuerdo que una hipoteca es un contrato mediante el cual una persona deja como garantía, pues normalmente es un bien inmueble y quien te hace ese préstamo, que normalmente son los bancos o alguna institución financiera, y eso es lo que se llama hipoteca. De esta manera, si el deudor no paga su deuda, o sea, si la persona que le van a prestar no paga, pues el que le presta tiene derecho a solicitar la venta de ese bien o poder cobrar lo que le deben. Por lo tanto, una hipoteca es un instrumento de deuda que se otorga un derecho real de garantía para el acreedor que utiliza un bien deudor como colateral. Bueno, es como que muchos nombres medio raros, pero dando un ejemplo, por ejemplo, Juan es el deudor que firma un contrato de hipoteca con el banco, que es el acreedor. Este contrato se establece en el banco, le presta un monto, supongamos que son 50 pesos o 50,000 pesos con una tasa de interés del 7% anual. Juan, por su parte, se compromete a pagar este préstamo en un plazo de 10 años, normalmente las hipotecas son 10 años, o tú decides de cuántos años quieres pagar eso que te van a prestar. Y, por ejemplo, Juan se compromete a pagar ese préstamo en un plazo de 10 años, por ejemplo, en cuotas mensuales. Y lo que Juan deja como garantía hipotecaria es el terreno o la casa, en este caso estamos hablando ya de la casa que es, por ejemplo, valor de 70,000 pesos, ¿no? Entonces te presta el banco 50,000 pesos, tú te comprometes a pagar mes con mes durante X cantidad de años lo que tú acuerdes. En ese plazo, obviamente te van a dar intereses y tú también puedes acordar, mucho tiene que ver, lo hemos hablado mucho aquí, todas las veces que tú vas a pedir un préstamo o vas a pedir dinero a alguien, lo que haces es, te tienes que comprometer y son muchos requisitos para que te puedan dar ese préstamo. Uno de los requisitos más importantes es tienes que avalar pues cuánto ganas, tienes que demostrar en nómina, si no perteneces a nómina, tienes que demostrar tus pues todos los impuestos que pagas ante Hacienda, tus declaraciones anuales o tus declaraciones mensuales si haces declaraciones mensuales o como tú hagas las declaraciones, ya sea mensuales, anuales o semestrales, lo tienes que comprobar en base a lo que tú ganes es el monto que te van a prestar. Si tú ya tienes un crédito, si alguna vez has sacado un auto o algún otro terreno, algo así a lo mejor, y fuiste buen pagador, lo más seguro es que te hagan más fácil ese préstamo. Si no fuiste buen pagador, bueno, pues lo único que yo te puedo decir es que lo más seguro es que se tarde un poquito en autorizarte el crédito o no te van a prestar tanto, te van a prestar un porcentaje menor a lo que a lo mejor tú estás solicitando
y tienes que conseguir ese otro dinero por otra institución financiera o por un préstamo personal o ya con algún amigo o algún, pues no sé, a lo mejor un familiar, ¿no? Que te pueda hacer el préstamo y que tú te comprometas a pagar. Entonces, esto es una manera en la que tú puedes hacerte de tus cosas y así como te hacen un crédito de auto, igual manera te pueden hacer un crédito para comprarte un terreno o una casa y este crédito se llama hipoteca. Entonces, ¿para qué se utilizan estos contratos de hipotecas? Porque tú tienes que hacer un contrato con esa institución que tú te estás comprometiendo a pagar. Bueno, pues se utilizan para obtener financiamiento a largo plazo. Normalmente una hipoteca, les comentaba, son a 10 años aproximadamente. Y pues tienes la gran ventaja que no tienes que entregar pues todo el dinero. A lo mejor tú guardaste dinero y has estado ahorrando durante muchos años y tienes un capital, entonces probablemente lo que quieres hacer es pues hacerlo pues a pagos. A lo mejor no te comprometes a hacerlo a 10 años, pero tal vez sí lo quieres hacer a pues algo más, no sé, a 6 años o a 10 años, tal vez. Entonces, son muchas maneras de que tú puedas hacerte de tus cosas. Lo único que te piden, por ejemplo, es esta parte de comprobar tus ingresos, comprobar que eres una persona estable, que no es que te estés moviendo ni de estado, ni a menos de que tu trabajo así se requiera, ¿no? Porque eso también es importante, porque hay trabajos que estás un día aquí y otro día toda la gente que viaja muchísimo por trabajo. Entonces, tienes que demostrar varias cosas cuando llegas a una institución financiera y puedas decir, bueno, pues yo soy esta persona, te piden ciertos requisitos para que te puedan dar esa hipoteca y lo que yo te digo es, no porque a tu vecino o a tu familiar en X banco le dieron una muy buena tasa, te lo van a dar a ti. Esto de la hipoteca es un traje a la medida, quiero que te quede muy claro porque en base a lo que tú necesites es el banco, a lo mejor diferentes bancos te pueden dar la mejor opción. Yo siempre sugiero que vayas y preguntes a diferentes tipos de instituciones para que tú puedas decidir lo que es mejor para ti sin ningún problema, sin ningún contratiempo y que no esta experiencia, imagínate de ver 10 años a una institución que a lo mejor no te convino la tasa de interés o no es un interés congelado, te están subiendo en base al dólar. Ese tipo de cosas lo tienes que valorar bastante bien antes de comprometerte a firmar una hipoteca para que lo puedas hacer de la mejor manera. Ahora, también ya puedes cambiar tu hipoteca a otros bancos si no te gusta, ¿no? Entonces, bueno, prácticamente pues así es como funciona, cómo son los permisos de construcción, los diferentes tipos de construcciones que hoy en día están muy, muy en tendencia, como es la innovadora con este inversionista que te compra desde el terreno y te entrega tu casa terminada a tu gusto sin esperarte a que sean las casas iguales. Entonces, es una información que quería yo compartirles este día de hoy para que lo puedas pues valorar. Hay muchos desarrollos que ya te dan las casas hechas, los terrenos, sin ningún inconveniente. Y la verdad es que hay para todos. Si a ti te gusta ya hecho, hay muchísimas opciones aquí en Querétaro y en el Bajío para que tú puedas decidir qué casa te gusta el lugar. Hay muchos condominios, la verdad es que bastante lindos, con las amenidades que a ti te convengan, porque a lo mejor hay unos lugares que tienen muchísimas amenidades y tu estilo de vida no funciona de la mejor manera con ese desarrollo. Entonces, yo lo único que te digo es que pues nada más fíjate en las necesidades que tú quieras y opciones pues hay muchas. Y siempre acércate con profesionales para que tu experiencia sea la mejor y no sea una película de terror. Entonces, yo te recomiendo que te acerques con los profesionales. Y les quiero decir que mi compañera Natividad Sánchez está en control remoto que va a transmitir desde Cibatá y va a estar allá transmitiendo Fórmula Turística. Nati, desde allá te mando muchos saludos para que puedan hacer
la transmisión en vivo. Vamos a transmitir en vivo desde Cibatá. Nati va a estar allá haciendo lo propio, que lo hace bastante bien. Y pues yo les digo que me encanta estar con ustedes. Yo me despido de ustedes diciéndote que nada de esto es posible si no tienes salud. Me gusta mucho estar con ustedes. Nos escuchamos el próximo sábado en punto de las 10 de la mañana. Y recuerda que te doy mi Facebook y mi página As Inmobiliario para que te comuniques durante la semana. Es As Inmobiliario, me encuentras en Facebook, en Twitter y en YouTube. Entonces, me puedes escribir ahí también para que si tú tienes alguna recomendación, alguna pregunta o me quieres decir algo, con muchísimo gusto estamos ahí. Mi nombre es Lisette del Valle y me encantó estar con ustedes. Se quedan en control remoto con Nati y nos escuchamos hasta el próximo sábado.